Mi nombre es Luz Dávila y en este video les voy a hablar acerca de la criminalística y su evolución histórica. Para comenzar debemos definir qué es la criminalística. La criminalística, según Cifontes, antiguo funcionario de la PTJ, ahora llamado 6CPC, la define como el conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda y el estudio del material del crimen para llegar a su prueba. Además, se puede añadir que a través de esto se logra la reconstrucción del hecho, la identificación del autor, de otros partícipes, los medios de comisión y la víctima. Ahora bien, la importancia actual de la criminalística nos va a dar la razón de ser de la existencia de la disciplina. Si hablamos que la disciplina nació como ciencia, se desarrolló como ciencia y sigue hacia el futuro como ciencia, entonces definitivamente la importancia actual tiene 117 años. Es decir, que su importancia no ha perdido vigencia. La importancia de la criminalística radica en que desde su aparición como conjunto de procedimientos organizados para esclarecer los hechos criminales, encontramos que la importancia que tiene la disciplina es por su aporte en el combate contra el delito. Dicho aporte consiste en, primero, la eliminación de la subjetividad en la administración de justicia. Segundo, elimina el empirismo en la investigación penal o criminal, entonces ya deja de ser una investigación cualquiera al eliminar el empirismo y la investigación criminal. Deja de ser deductiva. Se deben aplicar las reglas de la lógica, ya que el uso de la policía científica aplicando estos procedimientos científicos a la investigación sin llegar al laboratorio. Y tres, finalmente, aportando los conocimientos científicos en el esclarecimiento de los hechos, por lo que se debe aplicar la lógica y eliminando la subjetividad. El objeto de la criminalística. Para que un área de conocimiento humano sea considerado ciencia, debe tener un objeto propio, no importa que lo comparta con otra disciplina. Lo importante es que lo analicen desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, la medicina estudia el cuerpo humano desde el punto de vista médico para curarlo. La biología también estudia el cuerpo humano, pero desde otra perspectiva, su composición, entre otras cosas. O la química, que también la estudia, pero desde otro punto de vista, es decir, que no vamos a encontrar con ciencias que por hecho de compartir un objeto no quiere decir que son autónomas, y son ciencias, pero estudian el mismo objeto, pero desde otra perspectiva. Así sucede con la criminalística, por ejemplo, al derecho penal le interesa el crimen y a la criminalística también, pero se busca la especificidad para poder tener un objeto propio, el crimen, el hecho, pero a la criminalística le interesa solo desde el punto de vista material, lo que nos va haciendo cada vez más específico. Así pues, el objeto es la búsqueda, el aseguramiento o protección y estudio o esclarecimiento científico de los elementos materiales o testigos mudos relacionados con un presunto hecho criminal. Buscar la evidencia significa cuidarla, ya que al futuro, cuando se quiere reproducir la información que tiene ese elemento, no se podrá lograr en virtud de que se permitió que se destruyera, que se contaminara, que se alterara. Es por ello que se debe crear o incorporar dentro de ese objeto la disciplina para asegurar. Luego el estudio, pero no un estudio vulgar o cualquiera. El objetivo de buscar y asegurar es para estudiar científicamente, es decir, con el método experimental, observación, planteamiento del problema, hipótesis, verificación científica y conclusión. La criminalística tiene ciertas características, les voy a nombrar algunas de ellas. Ella tiene un carácter científico, es autónoma por tener objetivos propios y métodos propios, es reconstructiva, esta es una característica fundamental de la ciencia, ya que el fin último de la criminalística es establecer cómo sucedieron esos hechos, establecer qué, cómo, cuándo, quién realizó el hecho y con auxilio de quién, de tal manera que al fin del camino la ciencia lo que persigue es reconstruir ese hecho criminal. Es lógica, ya que la ciencia involucra la lógica y no al contrario, se puede llegar a la solución de un asunto por razonamiento, sin aplicar método experimental, simplemente por deducción y sin aplicar método experimental. Es auxiliar de la administración de justicia porque colabora con la administración, dicha administración, para aportar elementos para esclarecer esos hechos judicialmente, pero no solamente ahora, como se pensaba anteriormente, unida al derecho penal, porque en casi todos los textos se consigue que es una disciplina auxiliar del derecho penal. Pero actualmente también se utilizan los conocimientos criminalísticos en materia laboral, por ejemplo, para detectar accidentes laborales o para verificar una paternidad.
Ahora bien, surge la pregunta de cómo la criminalística llegó a lo que es actualmente. La evolución de la criminalística surge como consecuencia de la búsqueda de la verdad a través de los medios de prueba. Esto en un comienzo fueron revelados por el juicio divino o el dedo de Dios. Según el hombre primitivo, a través de las ordalias y el duelo para pasar más adelante por la confesión, consideraba la reina que la prueba, con toda la secuela de abusos y torturas para su aplicación, luego aparece la prueba testimonial, que se mantuvo por siglos y que también dio origen a muchos errores judiciales por la declaración de testigos de buena o mala fe. Pero en contraposición de los artificios engañosos de la confesión o de los testigos, se acude al indicio, conocido por el hombre primitivo, que era capaz de seguir por las huellas de pisadas a las bestias para encontrarlas. En tiempos modernos, nadie discute la primacía de la prueba indiciaria, que se desprende de los signos materiales de la actividad criminal. El indicio es un hecho objetivo que debe ser atentamente observado y rectamente interpretado, para lo cual se requiere de una técnica adecuada. Muchos años posteriormente, el jurista español Enrique de Benito, en 1643, efectúa una serie de comentarios al importante libro italiano Il Guide Criminalistica del italiano Cospi, en el cual concentra un verdadero tratado de ciencias policiales con múltiples novedades para la época. En 1665, Marcello Malpighi observaba y estudiaba los relieves dactilares de las yemas de los dedos y palma de las manos. Una de las primeras publicaciones en Europa acerca del estudio de las impresiones dactilares apareció en Inglaterra en 1648, realizada por el doctor Nemian Greve. En América del Sur, el año 1891, específicamente en Argentina, el investigador Juan Bucech inaugura la oficina de investigación, y los métodos utilizados eran el antrométrico y las huellas digitales de ambas manos, creando de esta forma la dicha decadactilar. En Venezuela, gracias a la actividad de los investigadores José Roberto Vivas y Hernán Suárez, en 1941 se crea la ficha dactilar venezolana. Su trabajo brindó aportes que aún son utilizados en nuestros días. Es preciso resaltar que la confesión constituyó uno de los medios de las pruebas más importantes. La misma era preferida por los promocionantes del sistema inquisitivo, en el cual se pregnaba que la confesión de partes relevo de pruebas en Venezuela. Antes del año 1999 se llevaba a cabo las decisiones o sanciones emitidas por los tribunales de la República a través del sistema inquisitivo desarrollado en el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal. A partir de esta nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la creación de una serie de leyes que desarrollan los principios de dicha Carta Magna, entre ellas el Código Orgánico Procesal Penal, nace el sistema acusatorio, en el cual se establece una diversidad de principios tales como la oralidad, la inmediación, la contradicción, la publicidad, entre otros, en las cuales se debaten las experticias realizadas por los expertos a través de o con el fin de convertir dicha actuación en plena prueba que puede culpar o exculpar a un acusado. Los eventos más importantes de la criminalística en su historia fueron 1994, con la creación de la Oficina de la Identificación por el doctor Guillermo Soublé, el año 1935 por el gobierno de Juan Vicente Gómez, que se creó la investigación criminológica, el año 1935 por el general López Contreras, la creación de la Seguridad Nacional, en el año 1958 que nace el CEPTPG, que era la Junta de Gobierno, se crea una Escuela Nacional de Policía Judicial. En 1960 la División General de Técnica Policial. En 1983 se crea el Instituto Universitario de Policía Científica, y en 1999 el proyecto España-Venezuela Equipos Tecnológicos. Gracias.